movimiento estudiantil del 68 y el actual movimiento, y para arriba. Y las encuestas no, las encuestas siguen igual, ¿no? Entonces la duda empieza a crecer y la campaña de Peña Nieto en caída. Y entonces produce en mayo la reunión de los gobernadores. Peña Nieto, consciente y con números en la mano de que va a perder las elecciones, de que se las vamos a ganar, reúne a los gobernadores priistas de todo el país y les dice: a ti te tocan tantos votos, a ti tantos y a ti tantos. A la pregunta de cómo los consigues, la respuesta es: los compras. No les iba a dar el fraude electoral artificial, no les iba a dar la campaña, no les iba a alcanzar, no les iba a alcanzar la publicidad inmensa que habían aventado. En un solo día de campaña habían volado los topes económicos que tenía la campaña, con los espectaculares famosos. Cuando se denunció, ahí veías a los priistas en la noche arrancando los espectaculares, era divertido. La primera vez en la historia de México que ves a un priista haciendo algo correcto, ¿no? Y no les daba. Y en la reunión de los gobernadores se arma la segunda fase del fraude. Y se arma porque les íbamos a ganar. Porque si no hubiera sido, no hubieran necesitado hacer lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Consiguieron millones de pesos. Y uno se pregunta: ¿y eso es legal? No, no es ilegal, están violando los topes de campaña. Pero además, ¿eso es legal desde el punto de vista penal o es delito penal? Pues sí, además es delito, porque ¿de dónde salieron esos millones? Pero hasta dónde hemos podido descubrir, y todo esto se ha documentado, se hizo folletos sobre fraude, esos millones salieron de 3 lugares. Salieron de dinero negro del narco, y ahí ya se ha descubierto hasta cómo llegó a México, triangulado con bancos en Israel. El narco mexicano es muy moderno últimamente, que daba la vuelta pasando por bancos españoles y que llegaba a cuentas de campaña del PRI, ¿sí? Y además de violar el tope de campaña, estaba utilizando dinero lavado, ilegal. O sea, estaban cometiendo un fraude fiscal, estaban cometiendo un delito penal y además un fraude electoral. La segunda fuente de dinero para armar esta campaña de compra de votos inmensa fueron lo que llamabas cuentas a futuro. O sea, se llamó una serie de industriales y comerciantes y grandes comerciantes de todo el país y les dijo: de a tanto. Y a cambio se les ofreció un pago justo a su dinero. O sea, tú eres el dueño de una cadena de papelerías en Puebla y te dijeron 5 millones por delante. A cambio, la compra de cuadernos para las escuelas del estado de Puebla del próximo sexenio te las vamos a hacer a ti y nos los cobras al doble. Lo cual era 3 cosas. Era un fraude electoral, era un fraude fiscal, porque esos dineros fueron entregados de manera subterránea, no aparecen como donaciones al PRI, sino son dineros que aparecen y desaparecen en cuentas múltiples y que terminan en manos de operadores priistas de la zona. Y hay un delito grave, que es la promesa de dar a cambio de este dinero obra en términos de corrupción, sin concursos, sobrevalorada, con ganancias ilícitas por parte de Velasco. La tercera fuente de dinero, y probablemente la más importante, fue el gobierno de los estados gobernados por priistas o los ayuntamientos gobernados por priistas. Se desviaron fondos de obra social para dárselo a operadores de campaña. Había 300,000 pesos, 7 millones de pesos, para combatir la sequía en el sur de Zacatecas. Y estos fondos tenían que ser fondos del gobierno de Zacatecas para entregar semilla a los afectados por esta situación. Esa semilla no se entrega, se desvían los fondos y llegan a manos de operadores priistas que regalan semilla, condicionando el regalo a que se vote por el PRI. En toda esta campaña, de nuevo, nos encontramos ante 3 situaciones ilegales. Por un lado, fraude electoral, por un lado, fraude fiscal, porque esos dineros han sido distraídos fiscalmente, pero por otro lado,
frente a un delito de peculado por parte de los gobiernos que sacan dinero ilegalmente para dárselo a un partido en particular. Con todos estos dineros se monta la campaña más grande que se ha conocido en la historia del mundo, probablemente de compra de votos. Calculamos que se compraron 5 millones de votos a lo largo de los 2 meses finales de la campaña. ¿Es esto legal? Bueno, por las razones que les he explicado muchas veces, es ilegal. Y es ilegal desde muchos puntos de vista. Violación de los topes de campaña, coerción del voto. Porque ¿cómo condicionas la compra del voto? La condicionas de muchas maneras. Que es, aquí están la tarjeta Monex con tanta lana, aquí están las 7 cubetas que te voy a dar, aquí está, pero vas a votar por el PRI. Y me lo vas a certificar de muchas maneras. Me vas a enseñar una foto del celular de tu voto. Va a ir un niño contigo. Si no, este municipio no vota por el PRI, la escuela primaria que tienen la vamos a quitar. De ese tamaño, ¿sí? El fraude. La presión. No te sientes comprometido conmigo, yo te di, tú me das. ¿Sí? El miedo. ¿Sí? La actitud de la gente de todas maneras va a ganar, pues mejor me quedo con 6 juguetes y que chingue su madre el mundo. ¿Sí? La miseria. Hemos detectado que las compras de voto se realizaron fundamentalmente en los sectores más pobres del país. Cuanto más pobre era el sector, más violenta fue la campaña de la compra de votos. Les valieron más de las clases medias urbanas suburbanas y atacaron a los pobres. Y los atacaron donde duele, en el bolsillo, en la miseria, en las debilidades. Si esto no es además absolutamente amoral y avergonzante, ¿sí? Es un fraude electoral. ¿Qué encontramos ante este fraude electoral, compañeros? Encontramos que se mostró ser imposible que no se viera. Millares y millares de pruebas por todos lados. 260 cajas se le entregaron al IFE con las pruebas del fraude, documentadas, con testimonio. Las cosas más variadas las estuvimos revisando en una comisión de escritores e intelectuales para hacer el folleto que se hizo sobre el fraude, y encontramos las cosas más increíbles y variadas. Desde una señora que se quejaba porque a ella le habían comprado su voto, le habían dado una tarjeta disque con 1,000 pesos, y cuando la revisó era una tarjeta de teléfono y solo tenía 3 pesos de crédito. Qué alegría, ¿no? Además de priista pendeja, ¿no? Desde eso hasta historias maravillosas de unos cuates que entraron a una casa y dijeron, le ofrecemos 300 votos por su voto y de su familia. Y la señora que estaba ahí en Iztacalco le gritó a su nietecita, nietecita, ¿tienes esa cosa que toma fotos? Esa cosa que toma fotos en un celular. Llegó la nieta y dijo, ¿y cómo se hace? Dice, pues así, y para fotografiar a estos 2 hijos de la chingada que me quieren comprar el voto. Salieron corriendo hasta por la ventana, ¿no? Pero estaban hablando con una dirigente del Movimiento Popular con 20 años de trayectoria. Donde había organización no pasaba. Donde había organización popular no pasó el fraude. A pesar del dinero que se le aventó, a pesar de las amenazas, a pesar de las tranzas, el fraude no pasó. Y esta es la primera gran lección que tenemos que aprender, compañeros. No basta con vigilar las casillas, ¿sí? No basta con controlar, ¿sí? Hay que tener pueblo organizado. Sin pueblo organizado, la debilidad de la población, los miedos, los chantajes, las amenazas, ¿sí? La coerción opera. ¿Cuál es el marco que tenemos? Pues una elección que no cumple las concepciones que la Constitución le da a un proceso electoral. La libertad en esa elección no existió. ¿Cómo puede haber libertad si te están comprando tu voto con dinero fraudulento obtenido de fondos estatales, o con dinero del narco, o con dinero de la corrupción? ¿Cuál libertad pudo haber? Se llevó el IFE las pruebas, y el IFE dijo, no se puede mostrar aquí, no se puede mostrar, o sea, ¿cómo compruebas la compra de un voto? No lo puedes comprobar. Ese señor puede decir que le dieron dinero por votar por el PRI, o cubetas, o machetes, o borregos, algo de todo, o tarjetas. Pero ¿y cómo saben que ese señor votó por el PRI y cumplió? ¿Sí? Pues no tengo que mostrar eso. Lo que tengo que mostrar es que hubo coerción y que hubo millones de pesos ilegalmente obtenidos para la coerción.
Y si no, explíquenme ustedes alguna cosa. Explíquenme cómo es posible que en Nuevo León, en las casillas de la zona urbana, vota el 2% menos que en las elecciones pasadas. O sea, de cada 100 personas que votaron en las elecciones pasadas, en estas votaron 98. Pero en la zona rural, a 30 kilómetros de ahí, vota el 218%. O sea, donde votaron 100, votan 218. Y entonces, bueno, es una anomalía que necesita explicación, ¿sí? Hay que explicar qué pasó aquí. Y el IFE dice, no es mi labor explicar. Y bueno, pero tu labor será dudar ante un hecho como este. ¿Qué fenómeno te permite que 40 kilómetros cambie absolutamente el comportamiento electoral de -2 a más 218? Y entonces le dicen, pues no es mi labor. Entonces, bueno, sale, no es la tuya, es la nuestra. ¿Sabes qué pasó? Que hubo cientos de brigadistas comprando en zonas rurales el voto. Y aquí están las pruebas. Me dicen, no, porque nosotros no investigamos. ¿Qué tribunal electoral es aquel que no revisa una anomalía, la estudia y la investiga? Y da por buena la elección en lugares como Nuevo León. En algunos lugares de Chiapas, las fotos de la gente pagando billete enfrente de la casilla, ya ni guardar las pinches formas, ¿no? Descaro absoluto. O guaruras armados en las puertas de las casillas impidiendo que la gente llegara a votar. En Veracruz les hacen un mitin porque les habían dicho un grupo de gente de Boca del Río que les iban a pagar 1,000 pesos por armar su voto para el PRI, y les pagaron los 150 y hubo un mitin ahí de priistas descontentos, ¿no? O pendejos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bien, pero el IFE ignora estos elementos y da por buena la elección. La queja se transmite al Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad, y nos encontramos ante una situación en la que pueden pasar dos cosas. O reconocen la fundamentación de nuestra queja, ampliamente probada, documentada y demostrada, ¿sí? Y por lo tanto se anulan las elecciones, cosa que tiene que suceder entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, o dan por buena la victoria de Enrique Peña Nieto, a pesar de todas las muestras. Y eso sí, para taparle el ojo al macho, pues les van a meter una multota a los priistas por violar los topes de campaña electorales, van a correr al gobernador, al secretario del gobierno de Zacatecas que firmó los cheques transfiriéndole dinero ilegalmente al PRI, van a meter al tanque a 4 o 5 mapaches que cacharon con las manos en la bolsa falsificando votos, ¿sí? Pero uno dice, bueno, ¿modificó el resultado de la elección? Y la respuesta es sí, absolutamente. Entonces, ¿de qué sirve meterle una multa al PRI después de la elección? Es como si dijeras, no, pues mire, usted mató a su papá para cobrar la herencia, ¿no? Entonces, después de que la cobre, lo vamos a multar. Es inconcebible. Es la ruptura de los últimos restos de legalidad republicana que quedaban en este país. Ya hemos vivido la situación. A la pregunta, ¿qué nos queda? Y es la pregunta que nos estamos haciendo todos en estos momentos. Bien, este movimiento se ha ido definiendo por fases. Primera fase, vamos a cuidar las casillas, vamos a tener representantes para que no se produzca un fraude electrónico al estilo del 2006. Segunda fase, vamos a vigilar que no haya fraude en las casillas. La tercera fase, vamos a denunciar. Cuarta, vamos a denunciar el fraude para que la mayoría de la población sepa que hubo un fraude. Quinta, cuando digan el Tribunal Electoral dentro de unos días cuál es el resultado, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta es no lo sé, compañeros. Yo sé que ustedes vinieron aquí para que yo dijera qué chingados va a pasar. No lo sé, no lo sé. Podemos apelar legalmente ante el Tribunal Latinoamericano de la OEA, pero es una demanda legal que puede tomarse años. No tiene mucho sentido, o tiene sentido pero no es fundamental. Podemos decir Peña Nieto no va a entrar a gobernar, pero para decirle hay que hacerlo. Y esto significa ver qué fuerza tenemos en esos momentos.
Y eso significa tomar una serie de medidas dentro de la lógica del movimiento, de lo que ha sido hasta nuestros días, de desobediencia civil, movilización pacífica, pero mantener la presión. O podemos plantearnos la lucha en corto, mediano y largo plazo. De aquí a diciembre hacerles la vida imposible, a partir de diciembre se abre la gran lucha. Pase lo que pase, ¿qué es lo que yo sí sé? Que donde hubo organización popular no pasa nada. Que tenemos que construir una nueva estructura política que nos garantice un pueblo organizado por todos lados, y que tenemos que abandonar las viejas experiencias que llevaron a los partidos políticos de la izquierda a convertirse en membretes que no tienen prestigio ni capacidad de convocatoria. Tenemos que organizar Morena de una manera democrática, horizontal, asamblearia, por las bases, discutir un proyecto y armarlo. Pero además tenemos que hacer algo más. Tenemos que llevar la organización del pueblo a todas las esquinas, a las fábricas, a las escuelas, a los centros de trabajo, a los hospitales. Solo así podemos cambiar este país, pero solo así podemos impedir y frenar que el proyecto neoliberal corrupto que trae en las manos Peña Nieto pueda avanzar. Porque no solo se trata de impedir que sea presidente, se trata de impedir que gobierne como quiere gobernar, destruyendo la ley federal del trabajo, destruyendo el proyecto educativo nacional, ¿sí? Desnacionalizando las empresas públicas, con todo eso que llaman de una manera muy elegante las reformas estructurales, que habría que analizarlas con cuidado y ver lo que significa cada una de ellas. La reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, ¿qué significa cada una de ellas? ¿Mantenemos la movilización? Sí, sí la mantenemos, compañeros, no hay duda. ¿Somos menos de los que éramos hace un mes? Sí, somos menos de los que éramos. Hay desencanto. ¿Mucho? No, somos un pueblo aguantador, nacidos para perder, pero no para transar. ¿Hay repliegue? No, no hay repliegue, el movimiento sigue creciendo, se suman nuevos sectores. En esta semana se sumarán un montón de estudiantes de la enseñanza media, bachilleres, SHs, prepas, vocacionales, que no habían estado en el movimiento porque estaban en vacaciones. En estas próximas semanas se consolidarán y sumarán sectores. ¿Cuál va a ser la reacción de una parte importante de los ciudadanos de México ante el fallo del Tribunal Electoral? Pues ahí depende de nuestra capacidad de movilización y nuestra fuerza. Si somos capaces de hacer una gran demostración de fuerza, estamos vivos y seguimos en la lucha. Si el movimiento sigue decreciendo, tenemos que tomarnos a un ritmo más lento y hacer un trabajo más a largo plazo. Alguien me dirá, pues ya está hasta la madre, ya gané 3 elecciones y las 3 nos la transaron. Ya yo le contraté, pues la cagó, compañero, para que el sistema mexicano hubiera sido austriaco y no tendría sus pedos, ¿sí? Pero aquí nos tocó vivir en un país donde priva desde hace mucho tiempo el autoritarismo, la ilegalidad, y donde priva no solo en términos del control de los aparatos del Estado, sino priva, y esto es lo más doloroso, en las cabezas de muchos mexicanos. Compañeros, reunimos con un esfuerzo colosal 16 millones de votos. Eso significa una cuarta parte de la población posiblemente votante. Y los votos que perdimos, una parte los perdimos por la coacción y la corrupción, esos 5 millones de votos que se fueron al PRI ilegalmente. Sí, pero también hay otros 15 o 14 millones de votos más que llegaron directamente y que forman parte del miedo, del conservadurismo, la miseria intelectual, la falta de conciencia. Hacer conciencia no es fácil y es un trabajo que requiere que los que la tienen la transmiten. Lo bueno de la conciencia es como una enfermedad contagiosa. Una vez que te contagias ya no hay regreso, ¿no? Una vez que adquieres conciencia de cómo es este país y qué está pasando, ya no te dobla. Y lo bueno que tienes es que si a ti no te doblaron, transmites esa misma sensación a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, a tus compañeros de trabajo. ¿Nos esperan tiempos difíciles? Sí. Sería un pecado de mi parte intentar engañarnos y decir que va a ser fácil, porque sí, para nada. En el mejor de los casos, las elecciones se declararán nulas y entonces sí, pues la victoria va a ser cabrona, porque impedimos el fraude electoral y no veo cómo el pinche PRI va a salir vivo de esta historia.
porque van a tener que pagar todas las deudas que adquirieron. Va a llegar el industrial que le dijo que construye la carretera y va a decir, oye, yo puse aquí 10 millones de pesos, ¿dónde están? Y le van a decir, no, pues tienes que esperar a las próximas elecciones, y les va a hacer así. Va a llegar el narco que va a decir, oye, yo le puse unos millones aquí en tu cuenta, ¿qué huele? ¿No? Cúmpleme. ¿Sí? Va a llegar la auditoría al gobierno de Zacatecas diciendo, oye, ¿y esos 300 millones destinados a obra pública, a qué horas desaparecieron? Por lo tanto, van a quedar, en caso de que se produzca el fallo electoral desconociendo la legalidad de las elecciones, van a quedar heridos a madres. Van a quedar muy, muy heridos. Se va a producir, compañeros, yo en lo particular no lo creo. Creo que el TICE es un tribunal de mierda y que va a actuar de la mierdera manera en que ha actuado toda su vida. Y que parte del trabajo que tenemos que hacer es renovar las instituciones, cambiarlas y transformarlas. Pero tampoco está cerrada la puerta. Alguien decía, bueno, ¿y por qué seguir confiando en el tribunal? Y dije, ¿confiando? Yo, a mí no me mires. Y a nadie confía, hombre. Pero al mismo tiempo tampoco podemos decir, está usted acusado de matar al gato y que el pinche gato pase por el frente caminando. Tenemos que esperar a que fallen, ¿sí? Para poder discutir ese fallo. En ese sentido, se impone una pausa. En los próximos días va a haber movilización. En la Ciudad de México vamos a tener el Zócalo activado. Del 23, del 22 miércoles, del 22 al 26, Morena Cultura ha organizado un gran festival en el Zócalo, literatura, música, feria del libro, películas, cine, y vamos a tener el Zócalo como una ocupación grande y con actividades continuas durante los 5 días para mantener la presión. Otros sectores del movimiento, como el 132, tienen una serie de propuestas y de medidas acordadas. Los electricistas están en movilización. Los partidos de la coalición tienen una serie de propuestas de movilización. En ese sentido, no van a ser días de inactividad de aquí al 31 de agosto, que es el plazo que tiene el tribunal para cerrar sus cuentas, y luego a partir de eso un máximo de 5 días para emitir su dictamen. ¿Es importante mantener la movilización? Yo digo que sí. Hoy, a esta hora, se están celebrando asambleas de movimiento estudiantil, de Morena, de grupos de Morena de base, por todo el país. A esta misma hora, núcleos como estos nos estamos reuniendo. Y el mensaje es el mismo, que es, si queremos cambiar este país, tenemos que resistir, compañeros. Y aquí estamos en un dilema político-moral, que es, ¿ya nos rendimos? Pues no. ¿Estamos cansados? Sí. ¿Estamos cansados? Puta, fue una chinga la campaña. ¿Estamos cansados? Sí. ¿Estamos muy cansados? No estamos muy cansados. Van a soñar con nosotros. Si imponen el fraude electoral, les esperan 6 pinches años de pesadilla, porque no los vamos a dejar actuar, no los vamos a dejar que destruyan Comisión Federal, no los vamos a dejar madrear a los maestros, vamos a estar en todo. Y esto es muy importante, compañeros, esa voluntad de mantener la movilización. Hemos logrado importantísimas victorias en estos últimos 4 meses. Hemos logrado el nivel de organización popular más alto en la historia de México. Nunca fuimos tantos los compañeros organizados a lo largo de todo el país. Vamos a darle coherencia, cohesión a esta organización. Vamos a desarrollar asambleas por todos lados, crear una estructura democrática, en el caso de Morena, aliarnos con todas las fuerzas que estén dispuestas a luchar contra el fraude. Eso me pasa porque me falta una mano, como ustedes verán. Si no fumo toso. Si no fumo toso. ¿Veo con optimismo el futuro? Francamente sí. He visto caras como las de ustedes por todos lados. Mexicanos que traen boleto. Y el mejor de los boletos, un boleto por la dignidad, por la transformación, por la justicia social, un compromiso. Que no andan buscando huesos, que no quieren ser funcionarios públicos, no.
que quieren cambiar este país, democratizar, romper con el proyecto neoliberal, romper con la corrupción como manera de comprensión y entendimiento. Eso da confianza. Somos un chingo, compañeros.